públicos tienen la competencia para fiscalizar dentro de su ámbito de competencia, claro está. Por ejemplo, estoy ejerciendo una actividad que no tiene licencia respectiva, estoy, digamos, dando servicios de mantenimiento, pero lo estoy haciendo en mi domicilio y estoy estacionando vehículos, estoy alterando al público, estoy usando la vía pública como cochera, pero no tengo licencia. Entonces, ¿qué autoridad es la que va a cerrar o clausurar esta actividad? La municipalidad. La municipalidad. Entonces, pero previo a ello va a fiscalizar. A través de su función de fiscalización, verificará pues que el domicilio se está realizando alguna actividad que no tiene autorización respectiva para la actividad que está desarrollando y lo va a clausurar. Entonces, eso es propio de una actividad de fiscalización. Entonces, esta actividad de fiscalización, como también la doctrina le llama la actividad de policía, es la actividad que le permite a las entidades públicas fiscalizar y verificar el cumplimiento de las normas, ya sean normas administrativas, ya sea normas funcionales, en fin, o también mandatos que surgen de una resolución administrativa o una propia ley, pero esta actividad de fiscalización es para verificar el cumplimiento de las normas que se dictan en el aparato estatal. Entonces, las autoridades competentes verificarán si se está cumpliendo la función. Por ejemplo, ya estamos en noviembre, se supone que el día de mañana, que es 15, es el plazo máximo para que las entidades empleadoras depositen la compensación por tiempo de servicios. ¿Qué pasaría si el día 16, 17 o 20 una entidad empleadora no ha depositado la compensación por tiempo de servicios en una entidad financiera elegida por el trabajador? Entonces, los trabajadores podrán recurrir a la SUNAFIL, que es la Superintendencia de Fiscalización Laboral, y esta va a activar su función de fiscalización. En base a esta denuncia que se haga, SUNAFIL va a apersonarse ante la entidad a fin de que verifique si está cumpliendo o no con el pago o el depósito de la compensación por tiempo de servicios. Entonces, esto es propio de una actividad de fiscalización. Tenemos actividad prestacional, que son los servicios públicos que brinda las entidades del Estado. Entonces, servicios públicos a través de municipalidades, ministerios, pero son servicios que brinda directamente dirigido a los ciudadanos. Son servicios públicos, digamos, seguridad, limpieza, en fin. Y esto reviste de interés público. Reviste de interés público. Son servicios públicos que como tal también reviste de interés público. Tenemos actividades de fomento. Actividades de fomento que son actividades que realiza el Estado o que promociona el Estado a fin de que se realice determinada actividad económica. Son actividades de fomento que se pueden realizar tanto para privados como también para actividades públicas, perdón. Y estas actividades de fomento lo que busca es, como su nombre indica, fomentar, propiciar, originar que haya actividades económicas en una determinada localidad. Tenemos una actividad normativa, que es muy importante también señalarlo. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, por ejemplo, tienen una función normativa a través de sus ordenanzas. Entonces, son normas que, de acuerdo a la Constitución Política, tienen rango de ley. Ahora, esta actividad normativa, algunos lo consideran como actos administrativos, como resoluciones, pero ya la doctrina, como también la propia Ley de Procedimiento Administrativo General, ha establecido que no es un acto administrativo, porque la actividad normativa es general y de cumplimiento obligatorio, mientras que un acto administrativo no es general, está dirigido a una persona en función a derechos, obligaciones o imposición de sanciones o inhabilitaciones que le imponga la autoridad administrativa, pero es personal. Sí es obligatorio el cumplimiento, como también un reglamento, pero la naturaleza es distinta. Entonces, la actividad normativa no es propiamente un acto administrativo, no es una resolución, su naturaleza es netamente normativa y como tal regula situaciones genéricas que es de cumplimiento obligatorio. Repetimos, no es un acto administrativo, no es una resolución administrativa, porque estas resoluciones tienen un destinatario y su objeto es regular derechos, obligaciones, imponer sanciones o inhabilitaciones o limitaciones de derecho a los administrados. Entonces, no es su naturaleza ser un acto administrativo. También la administración pública
tiene una función sancionadora. Esto también es importante considerarlo, porque cuando hablamos de actividad de fiscalización, la actividad sancionadora es el efecto precisamente de la actividad de fiscalización. Yo fiscalizo, yo entidad pública fiscalizo, pero ¿qué ocurre si yo advierto que una entidad empleadora, a pesar de que se le ha requerido que regularice con el pago de la compensación de tiempo de servicios, no lo hace, no lo ha hecho? Entonces se le tendrá que aperturar un procedimiento sancionador. Y como tal, se impondrá una sanción respectiva. Esto es propio de la actividad sancionadora, pero ojo, esta actividad es de oficio, no es porque puede ser a iniciativa de algún interesado, alguna denuncia, es cierto, pero quien dispone su apertura es la propia autoridad. No es cuando yo solicito algo y por la sola presentación de la solicitud ya se le inicia un procedimiento sancionador. No es así. Esto funciona de otra forma. Se interpone la denuncia, es evaluada por la autoridad y esta dispondrá el inicio del procedimiento sancionador, el cual concluirá en una sanción o la absolución de la falta que ha sido imputada. La actividad sancionadora, como también todas las actividades del Estado, tienen que darse en un marco normativo. Principalmente la actividad de fiscalización, la actividad normativa, la actividad sancionadora, tienen que observar garantías mínimas del bloque constitucional, respeto a la dignidad de la persona, respeto a los derechos de los ciudadanos, como también respeto a garantías o principios mínimos. Por ejemplo, la actividad de fiscalización, la actividad sancionadora, tiene que respetar el derecho al debido proceso, derecho a la legítima defensa, derecho a la doble instancia o pluralidad de instancias, en fin, a la debida motivación, a la razonabilidad y la proporcionalidad. Y esas son funciones administrativas que, como ustedes podrán advertir, estamos ante funciones que ejerce el Estado, pero que están reguladas por el bloque constitucional, de tal manera que no estamos ante funciones que se ejercen de manera arbitraria, sino que la discrecionalidad administrativa está regulada, está limitada. Entonces, discrecionalidad no es lo mismo que arbitrariedad, porque arbitrariedad significa que estamos operando de acuerdo a nuestro libre albedrío, y como tal podemos cometer errores, podemos cometer abusos, sin querer podríamos cometer abusos. Entonces, esa discrecionalidad está regulada por el propio sistema jurídico. Entonces, desarrollando la actividad de policía o de fiscalización, es la obligación de la administración pública de fiscalizar, controlar y asegurar la seguridad y el orden a fin de obtener la adecuación del comportamiento particular al interés público, restringiendo la libertad o ciertos derechos de los particulares, pero sin sustituir la actuación de los mismos. Entonces, es una obligación del Estado, de los órganos administrativos, de fiscalizar, de controlar, asegurar la seguridad como también el orden, verificar el cumplimiento de los particulares a las normas que dicta el Estado, restringiendo la libertad o ciertos derechos de los particulares sin sustituir la actuación de los mismos. O sea, no lo sustituye, no te puede decir qué debes hacer o qué no debes hacer, pero sí te puede incluso hasta limitar, te puede restringir ciertos derechos. Por ejemplo, cuando fiscalizamos, algunas veces se recurre a la autoridad policial para justamente garantizar la integridad de la persona, como también salvaguardar la integridad del debido procedimiento. Entonces, por eso es que muchas veces se recurre al auxilio, el concurso de la Policía Nacional. Entonces, y digamos, en plena operación de fiscalización, puede darse el caso de que se limite el acceso a determinadas personas a una galería, digamos. Estamos limitando la libertad, sí, pero está justificada porque hay un procedimiento de fiscalización. Está a cargo de una autoridad y que cuenta con el concurso de la Policía Nacional. Concursos, apoyo. Cuenta con el apoyo de la Policía Nacional. Entonces, restringe la libertad de tránsito, sí, pero está justificada. ¿Y por qué está justificada? Porque hay un interés público. Porque esta actividad de fiscalización reviste interés público. La administración pública puede otorgar autorizaciones, licencias y permisos a fin de que los particulares desempeñen determinadas actividades. Sí es posible, se puede flexibilizar en algunas cosas, se puede hacer, pero obviamente sin que se pierda la inmediatez del Estado. O sea, se puede otorgar licencias, autorizaciones, permisos, pero no significa que se va a sustraer totalmente el Estado. El Estado seguirá siendo responsable, incluso si es que
hubiera alguna, digamos, una situación que contravenga normas, también puede ser responsable el Estado. La actividad prestacional referida al manejo de los servicios públicos. En general se entiende por servicio público aquel cuya prestación debe necesariamente asegurarse por ser la misma de interés público o interés común. Es decir, un servicio público es la prestación obligatoria, individualizada y concreta de bienes y servicios para satisfacer necesidades primordiales de la comunidad. Entonces, el servicio público es la prestación, repetimos, obligatoria, individualizada y concreta de bienes y servicios. ¿Para qué? Satisfacer necesidades primordiales de la comunidad, como seguridad, servicios básicos, educación, salud, etc. Seguridad, poder caminar tranquilamente de día o de noche, sin que tengamos el temor, el riesgo que nos vayan a asaltar. Claro, lamentablemente las situaciones han cambiado y bueno, el clima de inseguridad está siendo cada vez mayor, esperemos que cambie, esperemos que poco a poco cambie. La actividad prestacional significa también prestaciones de servicios básicos, como servicios de luz, de agua, también de que los sistemas de desagüe también funcionen eficientemente, también el servicio de educación, la salud, etc. La actividad de fomento es una actividad importante también del Estado, del aparato estatal, es la realización de determinadas acciones por parte de la administración pública a fin de promover o estimular la realización de ciertas actividades por parte de los particulares, actividades que son consideradas de interés público. Lo que buscan es estimular, realizar determinadas actividades por parte de los particulares. Por ejemplo, ¿quién ha oído hablar de la micro y pequeña empresa? Son actividades de fomento, que tiene un régimen tanto tributario como también laboral, debido a que son actividades de fomento, de promoción de la actividad empresarial, pero que no se le puede considerar pues como empresa en general, ¿no? O el régimen general se le puede aplicar, tanto laboral como tributario. Entonces hay un régimen de fomento que a la micro y pequeña empresa se le otorga a fin de que estos puedan, dentro de este régimen, tener actividad económica y poder incorporarse poco a poco al bloque de la formalidad. La actividad de fomento no implica una imposición, sino una ayuda a la realización de actividades económicas en cuestión. Entonces, no implica una imposición. El Estado no te va a decir, haz esto o no hagas esto. Lo que va a hacer es una ayuda para realizar determinada actividad económica. Entonces, eso es lo que va a hacer el Estado. La actividad normativa de la administración consiste en la emisión de normas jurídicas de rango secundario, es decir, inferiores a la ley. O sea, la facultad normativa de la administración no tiene por finalidad reemplazar a la función legislativa que es propia del poder legislativo o también del poder ejecutivo previa delegación de facultades. Entonces, consiste en la emisión de normas jurídicas de rango secundario, repetimos, inferiores a la ley, denominadas en forma genérica reglamentos. Los mismos que en principio sirven para complementar o hacer cooperativas a las leyes y que incluyen los llamados reglamentos autónomos, los mismos que no requieren de una ley a la cual reglamentar. Entonces, esto es bastante interesante porque la facultad normativa, como lo hemos señalado hace un momento, no es que estemos ante entidades públicas que van a legislar. No legislan, no sustituyen la ley, lo que hacen es reglamentar, complementar algunas acciones operativas que están previstas o se desprenden de la ley. Entonces, lo que hace el aparato ejecutivo, lo que hace la administración pública es hacer operativa a las leyes. La ley es un conjunto de principios y como tal tiene que hacerse operativa. Y es allí donde precisamente entra a tallar el reglamento. El reglamento, y por eso que el reglamento es importante, porque en la medida que el reglamento es dictada por la autoridad administrativa para regular procedimientos, es una norma de mucha importancia a nivel cuantitativo, no cualitativo, sino cuantitativo, porque respetando el principio de inmediatez, regula procedimientos en función a los intereses de la ciudadanía, a la naturaleza del procedimiento como tal,
pero sin desnaturalizar las leyes. Ahora, también puede haber reglamentos que no requieran de una ley para reglamentar. Por ejemplo, algunos procedimientos que están previstos en las municipalidades. Que solamente la ley te dice, debes contar con este documento. Por ejemplo, un texto único de procedimientos administrativos. La ley de procedimiento administrativo general dice, toda entidad pública debe contar con un texto único de procedimiento administrativo. Perfecto, pero no te dice cómo lo vas a hacer. Solamente te va a establecer aspectos genéricos nada más. Entonces, esos aspectos genéricos son desarrollados ya por el reglamento, por la propia autoridad administrativa, en función, repetimos, al principio de inmediatez. Entonces, esto es importante porque a nivel cuantitativo los reglamentos tienen una vital importancia en el derecho administrativo, en el procedimiento administrativo. Y estos reglamentos los aprueban precisamente las autoridades regionales como también las autoridades locales, cuando a través de las ordenanzas estos aprueban procedimientos. Entonces, estos procedimientos tendrán pues que también comprender principios de constitucionalidad, como la debida motivación, como el debido proceso, la legítima defensa, la dignidad de la persona y derechos fundamentales de la persona, ¿no? Pero obviamente no hay que tomarlo con susto. Lo que estamos hablando es algo natural, es algo que se da en todas las entidades públicas. La función normativa es algo que existe desde muchos años, muchas décadas, así que no es algo novedoso. La actividad normativa de la administración pública no implica una intromisión en la función legislativa otorgada originariamente al Parlamento, puesto que la actividad normativa de la administración siempre va a implicar la emisión de normas de rango inferior a la ley y que por lo tanto están subordinadas a esta, subordinadas. Entonces, son normas de rango inferior a la ley, son normas de rango secundario, pero en ningún caso los reglamentos pueden desnaturalizar la propia ley, en ningún caso. No pueden ir más allá de la ley, más allá. Pueden precisar, pueden salvar algunos aspectos, pero sin desnaturalizar el contenido legal de una ley. Cuando hablamos de contenido, estamos hablando de la razón de ser de una norma, el objeto, su finalidad. La actividad sancionadora de la administración pública. Hemos hablado de la actividad de fiscalización, hablaremos de la actividad sancionadora de la administración pública. Esa actividad sancionadora, como función del Estado, como función de la administración pública, es importante porque a través de los reglamentos que ustedes van a aprobar, se va a desarrollar esta actividad sancionadora de la administración pública. Y esta actividad sancionadora de la administración pública parte de la imputación de infracciones. Primera característica de un procedimiento sancionador: no sanciona delitos, sanciona infracciones administrativas. Los delitos o los daños y perjuicios los resuelve el órgano jurisdiccional, el juez penal o el juez civil respectivamente, pero no la autoridad administrativa. No sanciona delitos. Es cierto, sanciona ilícitos que se manifiestan a través de las infracciones administrativas, no sanciona delitos, pero sí ilícitos en la medida que son actos u omisiones que contravienen normas de carácter administrativo. Entonces, la actividad sancionadora del Estado parte de una premisa, que es la imputación de una infracción administrativa por el incumplimiento de una norma de carácter administrativo. No sanciona, por lo tanto, delitos, ni tampoco significa inmiscuirse en función jurisdiccional. No administra justicia. No administra justicia. Incluso los tribunales administrativos tampoco administran justicia, porque solamente verifican la legalidad de los procedimientos administrativos. Pero no administran justicia. La administración de justicia le corresponde al Poder Judicial conforme a la propia Constitución Política del Estado. El poder de administrar justicia emana del pueblo, pero ese poder de administrar justicia recae en los órganos jurisdiccionales. No impone o no recae en los tribunales administrativos ni autoridades administrativas, porque estos, repetimos, solamente sancionan infracciones que vulneran normas y que son consideradas infracciones administrativas. Entonces, la función sancionadora de la administración pública permite a la administración sancionar a los particulares por la comisión de determinadas infracciones. Repetimos, infracciones, no delitos. No hay delitos. Las mismas que no poseen calificación de delitos. La actividad sancionadora de la administración posee ciertos principios que tienen por finalidad proteger al particular de posibles actos arbitrarios.
Entonces, miren lo interesante, la actividad sancionadora de la administración posee ciertos principios que tienen por finalidad proteger al particular de posibles actos arbitrarios. Entonces, los procedimientos, la actividad, el procedimiento sancionador, como también el procedimiento disciplinario, eh, más que todo son normas de garantía. Son normas de garantía porque va a permitir al particular tener cierto margen de protección frente a posibles actos arbitrarios. Entonces, el procedimiento sancionador como el procedimiento disciplinario o cualquier procedimiento administrativo tiene eminentemente naturaleza garantista. Garantiza derechos, garantiza el cumplimiento de los deberes por parte de la administración pública para aperturar un procedimiento, para imputar una infracción administrativa, para instruir un procedimiento, para activar las pruebas, para medituar las pruebas, para valorar las pruebas, para emitir una resolución conforme a derecho. Pero no solamente nos quedamos ahí, porque el nivel de proceso no significa solamente el dictar una norma conforme a derecho, sino que esta norma, sino que esta resolución sancionadora no solamente se remite a la ley, sino que también sea respetuosa de los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución política. Esto es, que sea una resolución justa. Justa porque esté dentro del marco protector de la Constitución política del Estado. Entonces, esta actividad sancionadora no lo veamos como un instrumento de sanción, de opresión por parte del Estado. Por el contrario, veámoslo como un instrumento garantista y que ante la inobservancia por parte de la autoridad, ya sea en el procedimiento o en alguno de los principios que emanan del procedimiento sancionador o principios que emanan del procedimiento en general, entonces este procedimiento puede caer en nulo. Y cuando cae en nulo, es posible también que pueda aperturarse responsabilidades administrativas a los funcionarios que instruyeron y sancionaron también este procedimiento. Entonces, es importante repetir que este procedimiento sancionador respeta los derechos de los ciudadanos frente a actos arbitrarios. Su naturaleza, por lo tanto, señores, es eminentemente garantista. Y es importante, todo tribunal administrativo, ya sea del OCE, ya sea del ODP, ya sea Contraloría, ya sea Servir, ya sea Indecopi, toda autoridad administrativa, como también tribunales administrativos, tienen que cumplir las normas del procedimiento sancionador y precisamente la observancia y el cumplimiento le dará un margen de garantía y de tal manera que cuando veamos una sanción, digamos, esta sanción ha sido correctamente aplicada. Podemos no estar conformes, podemos cuestionarlas, podemos impugnarlas, ya sea a nivel administrativo como también judicial, pero ha sido dictada dentro de un procedimiento. Y esto es importante porque el estar dentro de un procedimiento ya de por sí limita la arbitrariedad. Entonces, no implica la impartición de justicia. Los tribunales administrativos, la función sancionadora del Estado no es administrar justicia. Esto recae en el Poder Judicial. La justicia será administrada por los órganos jurisdiccionales, no por los tribunales administrativos. Entonces, ¿por qué razón? Porque el Poder Judicial lo que va a verificar es la inocencia o absolución de una persona. Entonces, absuelve a alguna persona de una imputación penal, de una acusación fiscal, porque no existen pruebas suficientes que acrediten su culpabilidad. No lo declaran inocente, pero sí lo absuelven de la acusación fiscal. Entonces, no imparte justicia. La función del Poder Judicial es impartir justicia, ya sea en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito laboral, en el ámbito contencioso administrativo, a nivel de juzgados comerciales, en fin, la función del Poder Judicial es administrar justicia. En cambio, ¿cuál es la función de un tribunal administrativo? Verificar la legalidad del procedimiento, como también la legalidad del acto administrativo, o sea, de la resolución. Entonces, no administramos justicia, pero sí verificamos la legalidad del procedimiento. El tribunal verifica eso. Esa es función del tribunal administrativo. Entonces, no penaliza delitos, no impone privativa de libertad, porque se puede la función jurisdiccional, la función de justicia, y puede aplicar penas privativas de libertad. Pero hay un detalle, mira también lo interesante. No penaliza delitos, pero sí puede inhabilitar. No te establece penas privativas de libertad,
pero sí te inhabilita, sí te pueden inhabilitar. Entonces, hay sanciones accesorias en las vías penales que sí se aplican en la vía administrativa. No te van a aplicar la pena privativa de libertad, es cierto, no te van a declarar culpable en una acusación fiscal, pero sí lo que puede hacer en virtud a la salvaguarda de intereses públicos, se puede inhabilitar a determinadas personas jurídicas o naturales determinada acción eh, porque contraviene el ordenamiento jurídico. Entonces, te inhabilitan, te inhabilitan. Por ejemplo, yo presento documentación falsa ante digamos, un proceso de contrataciones públicas. Yo presento, sancionan a la empresa y a su representante legal. Entonces, no lo condenarán a una pena privativa de libertad porque eso no funciona el tribunal administrativo, pero sí te van a imponer una sanción económica, una multa, una sanción pecuniaria, y te pueden inhabilitar para que no participes en otros procedimientos de contrataciones. Igual pasa con el procedimiento disciplinario, por ejemplo. Digamos que una persona es destituida en el aparato estatal por alguna falta considerada muy grave. Entonces lo destituyen, pero además lo inhabilitan. Lo inhabilitan. Esta inhabilitación significa que no podrá trabajar en el Estado sino después de 5 años, cuando menos, cuando menos. Entonces, no sanciona delitos, pero sí te puede imponer sanciones accesorias que sí están previstas en un sistema penal, en un sistema punitivo jurisdiccional, como es la inhabilitación. Y eso está regulado en las propias normas administrativas. Entonces, esto también hay que tomarlo muy en cuenta. No te puede privar la libertad, es cierto, no te va a privar la libertad, pero sí te puede imponer sanciones pecuniarias, como también limitaciones de derechos, como es la inhabilitación. No podrás ejercer determinada actividad porque, este, porque así contraviene el interés público. Me viene a la mente, por ejemplo, el día de hoy o ayer, creo que había sido, una noticia que pareció un poco jocosa, me causó un poco de gracia, pero bueno, es el sistema de cada país. En Inglaterra no hace mucho días hubo una noticia de que a su majestad, al rey, alguien le había arrojado huevos. No le impactó directamente, pero estuvo cerca, y tuvo algunas frases que no fueron del todo respetuosas con la autoridad la autoridad. Algunos podrán estar en contra del sistema, perfecto, pero es autoridad y hay que respetarlo como tal. Como tal. Pero la persona la persona que fue identificada, que ha sido procesada, sancionada, en una primera instancia le han obligado al pago de una caución, pero también le han prohibido que pueda comprar, adquirir y caminar con huevos en la vía pública, en lugares públicos. Entonces, uno diría, pero ¿qué tipo de sanción es esa? Bueno, es una sanción efectiva, porque si tiene alguna necesidad y quiere, digamos, comer un huevo frito, como acá, por ejemplo, en Perú un huevo frito, no podrá comprar, tendrá que mandar a alguien para que compre. No podrá caminar por la vía pública, no podrá ingresar a un supermercado para comprar huevos, y si quiere comprar huevos estará prohibido, porque ha sido prohibido especialmente para que compre huevos. Claro, al comienzo suena un poco jocoso, pero, pero esta es justamente una medida de inhabilitación, de restricción de derechos que impone la propia autoridad administrativa. No te va a imponer una pena privativa de libertad, pero te limita derechos. Y esto obviamente está en función también a cada ordenamiento jurídico. Este caso que hemos citado, léalo, ella creo que lo ha publicado, ayer lo ha publicado en las noticias, la sanción que le han impuesto a la persona que agredió a su majestad por arrojar huevos, ¿no? Podrán estar en contra del sistema, de un sistema político, pero a las autoridades hay que respetarlas. Y le han impuesto una sanción bastante peculiar, llama la atención. Algunos dicen que no se va a poder cumplir, pero los que hacemos plaza, los que hacemos mercado, sabemos que sí se puede cumplir, porque si a mí, por ejemplo, me prohíben que pueda comprar huevos y me identifican como tal, no me van a poder vender. Y yo tampoco puedo comprar porque estoy prohibido, no puedo hacerlo. Tendré que pedir a otra persona que lo haga por mí. Y eso es algo que es incómodo. Pero en fin, son los sistemas que tienen que respetarse. Entonces ya vemos que eso es producto de la actividad sancionadora de la administración pública, que en algunos países funciona bien, como el caso de Inglaterra, por ejemplo, y en Perú también funciona, en Perú también funciona. Por solamente que Inglaterra es algo más simbólico porque, bueno, tiene autoridades eh, que bueno, tienen un simbolismo, una situación bastante especial porque es un sistema monárquico, ¿no? Pero
es interesante porque eso nos demuestra que es propia de la actividad sancionadora de la administración pública. Entonces vemos que no implica impartición de justicia, la administración pública no sanciona delitos, ni tampoco puede aplicar penas privativas de libertad, pero sí te puede inhabilitar. Sí te puede inhabilitar. Eso es interesante también. Entonces, también la actividad sancionadora, hay que diferenciar los procedimientos sancionadores de los procedimientos disciplinarios a cargo de las actividades públicas. Esto es importante porque también el procedimiento disciplinario no es el mismo que el procedimiento sancionador. El procedimiento disciplinario es aquel que se aplica, que se impone a los servidores públicos. Y en el caso de los trabajadores del régimen privado, es el procedimiento de despido, según el 728, el decreto legislativo 728 y su texto único ordenado, decreto supremo 0397-TR. Pero bien, el procedimiento sancionador se apertura, se tortura, se instruye y sanciona a aquellos que no tienen vínculo con el Estado y que es a raíz del procedimiento que su vínculo se inicia con el Estado. Entonces, esto es interesante, porque es a raíz del procedimiento que se vincula con el Estado. Nunca tuvieron vínculo, nunca tuvieron vínculo. Por ejemplo, seguimos en el ejemplo del caso de Su Majestad. Si esta persona incumple la sanción y va a un centro comercial y compra huevos y no le permiten, él podrá ser sancionado, podrá él recurrir a un órgano administrativo para que denuncie esa discriminación, podrá hacerlo, pero obviamente ya sabe que va a perder porque está prohibido. Pero él se vincula con el aparato estatal recién a partir del procedimiento sancionado. Entonces, esta persona nunca tuvo vínculo con el Estado. Y además, en el caso mismo de que arrojó huevo a Su Majestad, esta persona tampoco tenía vínculo con el Estado, pero esta persona se vincula con el Estado recién a raíz del procedimiento sancionado, recién a raíz. Nunca tuvo actividad con el Estado, no tuvo relación con el Estado, contractual, menos, pero ahora se vincula porque tiene un procedimiento por haber arrojado huevos a Su Majestad. Entonces, ese es un procedimiento sancionador. No se vinculó nunca y ahora recién se vincula. En cambio, un procedimiento disciplinario se impone, se apertura, se instruye y se impone una sanción disciplinaria a aquellos que tienen vínculo permanente con el Estado. Y su naturaleza también, y su nombre lo indica. Es el procedimiento que tiene por objeto cautelar, ¿qué cosa? La disciplina. Y la disciplina, ¿dónde se advierte? En un centro laboral. La disciplina, la conducta que tiene que mantenerse siempre a fin de tener presente unas buenas relaciones laborales. Entonces, puede haber faltas que también sean objeto de un procedimiento disciplinario porque están vinculadas a la competencia y la conducta del servidor público, a esa renuncia de cumplir normas. Entonces, el Estado peruano, vemos pues que en función de esa separación de poderes, establece normas, estas normas guiarán a una sociedad y se establecen en un territorio previamente establecido, ¿no? Entonces, tiene función de normal, la función administrativa tiene función de normal, y hemos visto que tiene función normativa. Esto va a guiar a una sociedad, se aplica a un determinado grupo social en función a un territorio determinado. Por ejemplo, una ordenanza del gobierno regional de Ancash, se aplicará solamente en su ámbito jurisdiccional, su territorio, que es Ancash. Digamos que el gobierno regional del Callao dicta una ordenanza regional, ¿podrá imponerlo, digamos, en la municipal de Lima, en el ámbito de Lima? No, no puede, porque solamente está en su ámbito de competencia, que es territorial. Entonces, la estructura del Estado está definida en la Constitución Política del Estado. El artículo 43 es muy claro: la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Es uno solo, es indivisible, no se puede dividir. Pero la división de poderes, es que hemos dicho hace un momento, no hay división de poderes, hay separación de poderes. Si decimos división, entonces estaríamos contraviniendo la propia Constitución y también estaríamos usando un término que no es apropiado, porque dividir significa que estamos hablando de una unidad que ha sido partida en varios, o separada en varias unidades, ¿no? Entonces no se divide, lo que se hace es en función a este Estado que es único, se va a establecer funciones que son separadas, se van a separar funciones, pero no significa división del Estado,
Hay funciones claramente delimitadas, la función legislativa, la función administrativa y la función jurisdiccional, y también la función de determinados órganos que coadyuvan a la prestación de un servicio público, como es el caso de los órganos constitucionalmente autónomos, que también está previsto en la Constitución Política del Estado. El gobierno es unitario, representativo, descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes. Ya hemos hablado de separación de poderes, que tiene una característica que es la especialidad, que es la que delimita su ámbito de competencia. Entonces, la finalidad del Estado. ¿Para qué fue creado el Estado? ¿Por qué ha sido creado el Estado? Kennedy decía que no le preguntes al Estado qué puede hacer por ti. Pregúntate tú mismo qué puedes hacer tú por tu Estado. Entonces es importante, son frases que quedan en la historia y que hacen inmortal a las personas. Entonces, esta pregunta que hacía Kennedy, que hasta ahora tiene mucha vigencia, entonces muchos dicen, ¿para qué sirve el Estado? ¿O por qué sirve el Estado? ¿Para qué sirve el Estado si no tengo lo que yo quiero? Bueno, es que no se trata de que el Estado tenga que hacer por ti, también tú tienes que hacer por tu Estado. Pero claro, el Estado también tiene reglas, tiene deberes que cumplir, pero también el ciudadano tiene que contribuir con su Estado. Y por eso que estamos hablando de funciones administrativas. Hay función de fiscalización, hay función sancionadora, hay función de promoción, hay función de prestación de servicios, pero esto se activa a través del Estado, pero es el ciudadano el que tiene que ponerlo en práctica. Y lo ponemos en práctica también en función de nuestra escala de valores. Así como decía un alcalde de Lima, decía que la ciudad más limpia no es la que se barre todos los días, es la que menos ensucia. Entonces también, si hablamos en gran escala, el Estado será eficiente en la medida que sus ciudadanos también cumplan sus normas. No esperar que el Estado haga todo. Papá gobierno no es el que tiene que hacer todo, también nosotros tenemos que hacer. Entonces, la finalidad del Estado, el Estado ha sido creado, y partamos de una premisa, el Estado es una ficción jurídica, es una persona jurídica, no existe físicamente. Oye, te presento a Perú, pero Perú no está físicamente. No es como decir, te presento a Juan, te presento a Enrique, te presento a María, te presento a Violeta, no. El Estado es una persona jurídica, es una ficción jurídica, pero tiene sí formas de manifestarse, como es el territorio, por ejemplo. Entonces, el Estado fue creado para ordenar y servir a la sociedad. Su existencia se justifica para los fines que históricamente se le viene asignando. Por consiguiente, el Estado tiene como fines generales el equilibrio de las relaciones externas con otros estados, a través de las relaciones bilaterales, relaciones que existen con otros estados, en armonía también con las normas internacionales de las cuales el Estado peruano forma parte. El mantenimiento y preservación del orden interno y el desarrollo de la sociedad en todos sus ámbitos. Miren qué interesante, el equilibrio de las relaciones externas con otros estados, que estamos vinculados con otros estados, pero formamos parte de una comunidad de naciones que son varias, tenemos la ONU, tenemos la OEA, en fin, tenemos organismos de los cuales forma parte del Estado peruano. No hace mucho, por ejemplo, vimos que se presentó un proyecto de ley para retirarnos del Pacto San José Costa Rica, ¿no? Que permitiría al Estado peruano, si es que se hace, permitiría reimplementar la pena de muerte, ¿no? Pero bien, eso significa que el Estado forma parte de diversos organismos públicos, internacionales, claro está. Y esto es interesante porque significa que el Estado también puede cometer arbitrariedades. Se han visto casos de estados que han sido condenados históricamente, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando en Alemania, que perdió la Segunda Guerra Mundial, se cometieron crímenes de lesa humanidad. Entonces, los estados también tienen a veces, erróneamente, cometen políticas que no son las más adecuadas con una política de derechos humanos. Entonces, para eso es muy importante que el Estado forme parte de organismos internacionales, porque los organismos internacionales como que ponen un freno a la arbitrariedad. Y a través de sus sus procedimientos, pueden coadyuvar a que haya orden interno dentro de un Estado. Entonces es muy importante que todo Estado esté en armonía con los organismos internacionales y forme parte de organismos internacionales, como es el caso peruano. Como es el caso peruano, ¿no? Entonces, tenemos un equilibrio de las relaciones externas con otros estados, el mantenimiento y preservación del orden interno. La seguridad interna es básica, es importante también, pero no solamente hay que decirle al Estado, ponme tantos policías o ponme el ejército. También tenemos que por nuestra parte decir, formemos valores, oye, educa, oye, no robes,
oye, estudia, oye, trabaja, no te dediques a lo fácil, no busques el ilícito, estudia, formemos valores. Eso también es parte del ser humano. Ese es nuestro deber también como ciudadanos. La educación se da en el colegio, pero la formación viene de casa. Entonces, si un Estado tiene una alta tasa, un alto índice de delincuencialidad, de delitos, creo que también el control primario, que es el hogar, está fallando. Eso no es culpa solamente del Estado. El Estado es cierto, no tiene cárceles, el sistema penal es muy limitado, es muy reducido frente a la cantidad de delitos que se comete, la policía no se da abasto. Eso es un tema que es discutible. Pero también nosotros como ciudadanos tenemos el deber de formar valores, porque los valores nacen en casa. El Estado educa, pero quien forma es la casa. Y eso también lo sabemos bien los abogados. El control primario no es el Estado, el control primario es la casa, es la familia. Es la familia. Luego viene el control secundario, que es el sistema penal. Bien, entonces tenemos un Estado que tiene el deber de mantener y preservar el orden interno. Y tercero, el desarrollo de la sociedad en todos sus ámbitos. Desarrollar la sociedad en todos sus ámbitos. Darle la libertad al ciudadano para que éste desarrolle la actividad que él considere. El Estado no puede intervenir y decirle, tú haces esto, haz esto, haz esto, haz esto. O quiero tantos profesionales en esta área. No. El Estado lo que tiene que hacer es desarrollar la sociedad en todos sus ámbitos. Y el ciudadano que forma parte de esa célula básica, que es la sociedad, entonces, él, en función de su libertad, él decidirá qué es lo que quiere hacer y el Estado tiene que propiciar los instrumentos suficientes para esa formación. Por ejemplo, la educación, colegios, universidades públicas, en fin, el Estado tiene que brindar ese servicio. Entonces, vemos la relación entre de roles y funciones del Estado, una función normativa y una función administrativa. La función normativa dicta normas generales que afectan los ámbitos de la libertad de las personas. Ejemplo, el Estado dicta el Código de Tránsito. Entonces, ¿afecta el ámbito de la libertad de la persona? Sí, porque dicta un código, dicta un reglamento de tránsito. Tenemos un reglamento de tránsito. Entonces, este reglamento de tránsito es una garantía para que exista un buen tránsito, pero obviamente te va a limitar. Por ejemplo, establecerá que en una calle no se puede transcurrir a más de 60 kilómetros o 50. Será una velocidad mucho más reducida. Entonces, son normas que dicta ya el aparato administrativo a través de su función normativa. Entonces, esta función normativa tiene una relación con la función administrativa. Tenemos la norma, pero la función administrativa, ¿qué consiste? En hacer efectiva esa norma. Ya, yo tengo el reglamento de tránsito. Se supone que deberían cumplirse. Una sociedad bien educada, bien instruida, bien formada, no necesitaría tantas normas y tantas autoridades fiscalizadoras. Si yo sé que hay una norma de tránsito, la leo y la cumplo. Pero bueno, si no la cumplo, entonces ahí sí interviene el Estado. El Estado tiene que activar esa función administrativa de fiscalización y de sanción. ¿Para qué? Para hacer efectiva la actividad limitativa y hacer efectiva esta limitación de derechos para estos casos concretos. Bueno, a mí me gusta transcurrir a 60 kilómetros o 70 kilómetros en una calle. Perfecto, pues entonces el Estado ¿qué va a hacer? Te sanciono. ¿Te gusta manejar esta velocidad? Perfecto, te sanciono, para que la próxima aprendas y no lo hagas. No, tiene una función preventiva, disuasiva, pero también efectiva, que es la sanción. Entonces, a través de esta limitación, activa la sanción, la actividad sancionadora, activa la solución de controversias también. Activa la solución de controversias. Cuando hay una situación de ambigüedad, por ejemplo, delimitación de linderos. Yo tengo este lindero y eso es algo muy, muy usual en las comunidades, ¿no? Las autoridades locales no me dejarán mentir, que eso es un problema que es cotidiano, es cotidiano. Entonces, hay que solucionar una controversia, ¿no? Para mí, en mi terreno, mis hectáreas terminan en este lugar. No, para mí no es así, porque yo pienso de otra forma y creo que tu dinero se acaba en otro lugar. Entonces, hay una controversia que es dilucidada por la autoridad administrativa, pero no deja de ser un procedimiento administrativo. Ejemplo, los policías hacen cumplir las reglas del Código de Tránsito y multan a quienes la incumplen. El típico ejemplo, a veces no me gusta que nos detenga un policía. Bueno, si se identifica como tal, nos indica cuál es el procedimiento que está cumpliendo y nos impone una sanción a través de una papeleta que sí lo conocemos, bueno, pues tendremos que cumplirla, por algo hemos incumplido la norma. Nos quedará otra alternativa. A veces no nos gusta, pero bueno, lo correcto no necesariamente es que sea grato, ¿no? La actividad prestacional dicta normas generales relativas a la prestación de servicios que realiza el Estado
Ejemplo, el Estado establece reglas para la educación básica regular. ¿Cómo se vincula con la función administrativa? Hace efectiva la prestación de servicio a cargo del Estado para casos concretos. Puede ser una actividad de fomento, por ejemplo, dar licencias para que se aperturen colegios privados también, pero siempre dentro de las pautas que dicta el Estado. Siempre las pautas, dentro de las pautas. Y también actividad prestacional efectiva, también ya cuando el propio Estado activa esa función. Y ejemplo, el Estado administra colegios donde se brinda servicio de educación básica a niños en todo el país. No solamente niños, también adolescentes. Por ejemplo, el caso de muchos, me incluyo, venimos de una educación pública, a mucha honra, a mucho orgullo, a mucha felicidad, porque también la escuela pública te permite conocer personas de todos los estratos sociales y tienes un vínculo de hermandad con ellas, ¿no? Y es algo muy, muy bello, muy bello. Entonces, la educación, que es la etapa de la escuela, es una etapa muy bella. Los que venimos de colegio, bueno, algunos hemos pasado por privados, incluso hemos pasado por colegio estatal, podemos advertir que son experiencias muy lindas y el Estado también brinda esa función de educación a través de los colegios públicos y también en universidades públicas también. Gestión pública y administración pública. Ya estamos entrando también a lo que es nuestro campo, lo que vamos a analizar, ¿no? Gestión pública y administración pública. Gestión pública, conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos, metas, los que están enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. Entonces, gracias. Entonces, en gestión pública tenemos acciones, repetimos, mediante las cuales las entidades tienden a ¿qué? Que buscan lograr los fines. ¿Para qué has sido creado? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuáles son tus metas? Por ejemplo, la finalidad educativa, el colegio. ¿Cuál es tu fin? Lograr ciudadanos de bien. ¿Cuál es tu objetivo? Dar una sana instrucción, una sana educación. ¿Qué es tu meta? ¿Cuál es tu meta? Que sean buenos ciudadanos, respetuosos de las leyes, respetuosos de los derechos, que sean también personas obedientes al sistema administrativo. Entonces, esa es una de las tantos objetivos que tú tienes. En la medida que tú lo cumplas, habrás logrado esa finalidad pública. Y estos están enmarcados en las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. Ahora, la administración pública comprende los organismos que desempeñan una función de interés público, especialmente de provisión de servicios y regulación de los comportamientos e intereses de la sociedad, del mercado, así como del propio Estado y sus instituciones. Entonces, la gestión pública es el conjunto de acciones mediante los cuales se busca un logro. La administración pública son los organismos que desempeñan esta función de interés público. Entonces, es a través de la administración pública que se hace gestión pública. Van de la mano, son conceptos que son intrínsecos, que no se pueden separar. Entonces, cuando hacemos gestión pública, requerimos de una administración pública porque esta va a ser la que desempeña esta función de interés público y es la que va a proveer, la que da la provisión de servicios y o regulación de los comportamientos e intereses de la sociedad, del mercado, como también del propio Estado, como también de sus instituciones públicas. Entonces, gestión pública y administración pública van de la mano. Perdón. Entonces, hablamos de sistemas en el marco administrativo de la gestión pública. ¿Qué entendemos por sistemas? Muchas veces decimos, es un sistema, es un proceso, es un procedimiento, pero ¿qué es un sistema? ¿Qué entendemos por un sistema? Un sistema, estamos hablando de principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos, mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los poderes del Estado. Esto está consagrado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley LOTE, como también lo conocemos. Entonces son principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública. Entonces, es cómo se organiza el aparato estatal. Es cómo se organiza el aparato estatal. Y eso requiere ser realizado por todas o varias entidades de los poderes del Estado. Por estos principios pueden ser transversales también, ¿no? Se puede aplicar a muchas entidades públicas también, los principios que se regulan lo que es gestión pública.
Ahora, ¿qué son los entes rectores? Los entes rectores son las autoridades técnicas normativas que tienen ámbito nacional, que tienen competencia nacional y que tienen a cargo verificar su correcto funcionamiento. Tienen competencia dentro del propio sistema normativo administrativo. Son autoridades técnicas normativas nacionales a cargo de verificar su correcto funcionamiento. Entonces, cada sistema tiene una autoridad, un ente rector. Cada sistema. Por ejemplo, si hablamos de presupuesto, tenemos la Dirección Nacional de Presupuesto Público, de Contabilidad Pública, la Dirección de Contabilidad Pública. En el caso nuestro, control. ¿Quién es el órgano rector? La Contraloría General de la República. Ahora, todos estos sistemas, estas autoridades rectoras o entes rectores son los entes rectores de sistemas, pero que están debidamente estructurados, que forman parte de un sistema que está debidamente normado. Ahora, estos sistemas, hablamos de sistemas funcionales, o tenemos tipos, que son los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Los sistemas funcionales aseguran el cumplimiento de las políticas públicas que requieren la participación de una o varias entidades del Estado. Entonces, el sistema funcional te asegura el cumplimiento de la política pública. Es reglamentado y operado por el Poder Ejecutivo. En cambio, el sistema administrativo regula la utilización de los recursos de las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia del uso. Entonces, el sistema funcional asegura el cumplimiento de las metas, las políticas públicas, y el sistema administrativo regula la utilización de los recursos de las entidades de la administración pública. El sistema administrativo te regula y te establece cómo vas a llevar a cabo estos sistemas funcionales, cómo vas a operativizar estos sistemas funcionales. Y mire, tenemos los sistemas administrativos, tenemos los sistemas funcionales y las entidades públicas. Entonces, la gestión de recursos humanos, por ejemplo, está a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Autoridad de Servicio Civil, conocida como Servio. El abastecimiento es a cargo del MEF, presupuesto público también a cargo del MEF, la tesorería también a cargo del MEF, constituye ente rector, endeudamiento público, contabilidad, inversión pública, planeamiento estratégico, defensa judicial del Estado a través del Ministerio de Justicia y de la Procuraduría General del Estado. En control, tenemos el Sistema Nacional de Control, que está a cargo de la Contraloría General de la República como ente rector, y también el Sistema de Modernización de la Gestión Pública, que está a cargo de la PCM. Estos son los sistemas administrativos, los sistemas funcionales. Están los siguientes, entre otros: el Sistema Nacional de Gerencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Tenemos el Sistema Nacional de Estadística, Sistema Nacional de Defensa Nacional, Sistema de Inspección de Trabajo, Sistema de Registros Públicos, Sistema de Desarrollo e Inclusión Social, Sistema de Coordinación y de Administración de Salud, Sistema Nacional de Calidad, Sistema Nacional de Control Interno, en fin. Entonces, ya retomando, vemos pues que en los sistemas administrativos hogares tiene con una acceso a finalidad que telefonía es móvil regular la según nivel de utilización de los educación y recursos jefe en de las hogar. Miren, entidades. El sistema prácticamente administrativo te va a proveer, te va a permitir regular cómo vas a utilizar los recursos en las entidades de la administración pública a fin de promover la eficacia y la eficiencia en su uso. Los sistemas administrativos tienen una relación con las funciones de la administración interna que se ejercen en apoyo al cumplimiento de las funciones sustantivas. Están referidas a la utilización eficiente de los medios y recursos materiales, económicos, humanos, que intervienen en el ciclo de la gestión pública para la provisión de servicios públicos. Se ejecutan a través de los órganos de línea, apoyo, asesoría, según corresponda. Aquí están ya los sistemas administrativos. Están regulados en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo o la Ley LOPE, como conocemos. Ya lo hemos señalado, pero lo vamos a reiterar: presupuesto público, endeudamiento público, tesorería, contabilidad, modernización, gestión de recursos humanos, abastecimiento, defensa jurídica del Estado, control, planeamiento estratégico, inversión pública. Son los sistemas administrativos que están regulados en la Ley LOPE y que, repetimos, tienen su propio ente rector.
El ente rector es el que se encarga, repetimos, de verificar el cumplimiento de estos sistemas administrativos que no tienen otra finalidad cual es que brindar servicios públicos. Continuamos, esto ya es similar. Entonces, los sistemas funcionales, entonces, ahora analizando ello, tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. Entonces, ya hemos señalado, el sistema funcional va a permitir asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que requieren la participación de todos o varias entidades del Estado. Puede ser, por lo tanto, transversal. Está relacionado con las funciones sustantivas que caracterizan a cada una de las entidades públicas. Está vinculado a las funciones sustantivas. Cuando decimos funciones sustantivas, nos referimos a la razón de ser, aquellas que están previstas en la ley orgánica de cada entidad o la norma que crea y le da competencia a cada entidad pública. Entonces está vinculado con las funciones sustantivas que caracterizan a cada una de las entidades públicas. Entonces el sistema funcional, repetimos, está en función a actividades similares de las actividades públicas genéricas, sino actividades sustantivas, o sea, actividades esenciales, las que le da el contenido o la razón de ser a la entidad pública. Algo así como decían me viene a la mente algo así como decían los embajadores criollos en un vals: alma de mi alma, eres la razón de mi existir e inspiración de mi cantar. Algo parecido a algo ocurre acá. Eres la razón de mi existir, inspiración de mi cantar, como decían los embajadores criollos. La función sustantiva es eso, es la razón de ser, es el objeto de la entidad pública. ¿Para qué fue creada la entidad pública? Entonces, cuando hablamos de función sustantiva, aquellos que les gusta la música criolla pueden asimilarlo con los embajadores criollos, como este vals tan hermoso que es alma de mi alma, y ser la razón de mi existir y la inspiración de mi cantar. La función sustantiva es algo parecido. Es tu razón de ser, tu objeto de ser, para qué ha sido creado. Entonces, los sistemas funcionales se aplican en materias como son agricultura, medio ambiente, comercio, turismo, economía, salud, educación, trabajo, mujer, desarrollo social, transporte, comunicaciones, sistema de producción, energía, minas, justicia, defensa, interior, etc. Es decir, lo que busca justamente es asegurar el cumplimiento de políticas públicas y se aplica en diversas actividades en las cuales participa el Estado, ya sea como ente regulador o como ente directo, ¿no?, que brinda servicios directamente, por ejemplo, agricultura o salud. A ver, entonces, los lineamientos para los rectores de sistemas funcionales. Estos lineamientos tienen funciones o cualidades: fortalecer, coordinar, promover, articular y establecer. Fortalecer. El sistema funcional lo que busca es fortalecer la capacidad de formulación, rectoría, supervisión y evaluación de las políticas públicas de la responsabilidad a cargo de cada entidad. Entonces tiene una finalidad de fortalecer, repetimos, la capacidad de formulación, la rectoría, la supervisión, el cumplimiento de los deberes por parte de los particulares o como también entidades públicas, ¿eh? También, por ejemplo, en materia de fiscalización laboral, me viene a la mente, la SUNAFIL, también puede activar su función fiscalizadora en entidades públicas, sí, en aquellas que estén bajo el régimen laboral privado. Tiene la función de promover el debate público abierto en el proceso de formulación de políticas públicas, incluyendo a grupos representativos de la sociedad que tengan un legítimo interés, a las universidades, a los colegios profesionales, a los organismos no gubernamentales, a las empresas privadas. Entonces, promover el debate público abierto en el proceso de formulación de políticas públicas. Miren, esto es muy interesante porque esto no se aplica mucho, no vemos mucho en las entidades públicas. No vemos mucho, por ejemplo, un cabildo abierto. Son pocas veces que se hace mención a ello. Los que vivimos en capital no nos enteramos mucho de que se desarrolla en ello. Sabemos que sí se desarrolla, sabemos que sí se desarrolla y se lleva a cabo, pero en capital, por ejemplo, poco se ve. En la capital de distritos o que están cerca de las ciudades no se ve mucho ello. Entonces, pero la función precisamente o esos lineamientos de los sistemas funcionales es promover el debate público abierto en el proceso de formulación de políticas públicas, o sea, para que sea un sistema mucho más democrático,
mucho más discutido, mucho más debatido, y para que esto sea también inclusivo. No olvidemos que el plan bicentenario también tiene por finalidad que tengamos un Estado inclusivo, sobre todo en materia de salud, en materia de educación, que sea mucho más inclusivo, que desgraciadamente se vio pues el contraste en la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y justo en el momento más fuerte, más crítico, que fue en el 2020, 2021, más que todo el 2020, cuando no había ni siquiera vacunas, y vimos pues que el sistema de salud que había colapsado. Había colapsado. No, no es cuestión de echar culpas ni de traer responsabilidades. Lo cierto es que colapsó, colapsó. Y esto es importante porque, ¿y cómo podemos remediarlo? A través de debates públicos, a través del proceso de formación de políticas públicas. ¿Para qué es una política pública? Son decisiones que adopta el Estado para el cumplimiento de una finalidad pública y que una vez que sea acordada, aprobada, se va a convertir en una política pública. Esta política pública, como estamos viendo, incluye a grupos representativos de la sociedad. Hay que incluirlo, hay que ser más inclusivo, hay que hacerlo atractivo. Esa también es función del Estado, hay que ser muy ingenioso. No hay que ser que los ciudadanos vengan a las municipalidades o los gobiernos regionales o a las entidades públicas. Hay que también ir para allá. Hay que ir para allá. Hay que hacer Contraloría, por ejemplo, que tiene auditores a nivel de escolares. Entonces, tenemos una forma de cómo podemos enterarnos en control a través de las veedurías, a través de los estudiantes escolares. Entonces, eso es importante, porque ellos nos pueden avisar, oye, hay una irregularidad, está pasando esto en esta localidad, y podemos activar el control. Entonces, esto es interesante, esto es justamente promover el debate público y hacerlo inclusivo, hacer atractivo el sistema, de tal manera que el ciudadano se comprometa con el Estado. Pero también hay que ir para ellos, o sea, no es cuestión de esperar, hay que ir. Por ejemplo, Contraloría, cito un ejemplo, ¿no? Contraloría a través de sus veedurías. Eso es importante porque nos permite también estar en todos los lugares. Quizá no podamos llegar a todos, pero la finalidad es llegar hasta donde más se pueda llegar. Articular las políticas públicas de su responsabilidad tanto con las competencias y funciones de los tres niveles de gobierno, como con los objetivos y metas nacionales. Entonces tenemos que articular las políticas bajo responsabilidad de cada entidad pública, tenemos que establecer espacios y mecanismos de coordinación interinstitucional con otros ministerios, organismos del gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales, en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas de su responsabilidad. Y esto es muy importante porque toda política pública tiene que también tiene que considerar el ámbito de competencia de cada entidad del Estado. Es básico. Para establecer políticas públicas, por ejemplo, en materia de seguridad, es importante también conocer la forma, las costumbres, las tradiciones, la forma de vivir que tenga determinada comunidad, determinado entorno social. Entonces hay que establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional con otros ministerios, ya sea el Ministerio digamos, del Interior, Ministerio de la Mujer, Procuraduría General del Estado, organismos de gobierno regional, nacional, gobiernos locales, regionales, en fin, para diseñar, implementar y evaluar el desarrollo de las políticas públicas que se han dictado. Y tenemos una función de coordinar con las diversas instancias descentralizadas de los gobiernos desde su diseño de las políticas nacionales y sectoriales que comprometan las materias de competencias compartidas. Perdón. Entonces, vemos pues que en este ámbito de funciones, ya hemos hablado de la función administrativa, la importancia, las características de las funciones administrativas, las diversas funciones que tiene el aparato administrativo. Entonces vemos pues que también existen atribuciones. Y veamos las atribuciones de los consejeros regionales y locales, ¿no? En lo que es los gobiernos regional, consejo regional, tenemos que son atribuciones, hemos citado algunas, no todas, es imposible citar todas, aparte que la magnitud de desarrollo de cada una sería pues muy limitada en cuestión de tiempo. De las atribuciones del Consejo Regional, aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos en materia de competencia y funciones del gobierno regional. Entonces, son las autoridades del Consejo Regional las que van a aprobar, van a modificar, pueden derogar normas que regulen
o reglamenten los asuntos en materia de competencia y funciones del gobierno regional. Estamos ante una función eminentemente normativa, lo que vimos hace momentos. Las funciones de la administración pública, ¿se acuerda cuando hablamos de función de fiscalización, función de normativa? Bueno, una función de fomento. Esta es una función eminentemente normativa. Y las normas que emanen del Consejo Regional como Consejo Municipal tienen rango de ley. Entonces, por lo tanto, tienen importancia y tienen trascendencia en el orden jurídico. Tiene la atribución de aprobar el Plan de Desarrollo Regional concertado de mediano y largo plazo, concordante con el Plan Nacional de Desarrollo y buscando la articulación entre las zonas urbanas y rurales concertadas en el Consejo de Coordinación Regional. Entonces, miren qué importante, son ustedes, los gobernadores regionales, los que van a aprobar el Plan de Desarrollo Regional concertado de mediano y largo plazo, concordante con el Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó por el gobierno central, y buscando la articulación entre zonas urbanas y rurales, concertadas con el Consejo de Coordinación Regional. Entonces, el desarrollo regional recae precisamente en función a la política de descentralización del Estado, recae en los gobiernos regionales. Entonces, son los gobiernos regionales en quienes va a recaer la enorme responsabilidad de aprobar un plan de desarrollo regional concertado de mediano y largo plazo. No depende solamente del gobierno nacional. La responsabilidad de desarrollo depende también del gobierno regional. Entonces, el gobierno nacional le dará el presupuesto, le asignará la partida presupuestaria respectiva, pero quien va a aprobar el plan de desarrollo será el gobierno regional. ¿Quién lo va a ejecutar? También será los gobiernos regionales, en armonía también con organismos del Estado, principalmente el MEF, el que le va a dar la partida presupuestaria respectiva, ¿no? Aprobada la ley de presupuesto respectiva. Aprueban el plan y el presupuesto regional participativo en el marco del plan de desarrollo regional concertado y de conformidad con la ley de gestión de presupuestaria del Estado y la ley de de presupuesto general de la República y la ley de prudencia y transparencia fiscal. Aprueban los estados financieros y presupuestarios, aprueban su reglamento interno, la estructura orgánica, la función de la entidad pública, la función y competencia de cada unidad orgánica, como también los reglamentos internos, ya sea disciplinarios, lo va a aprobar el Consejo Regional. Entonces, los documentos de gestión prácticamente los tiene que aprobar el Consejo Regional. Aprueba el Plan Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas y el Programa de Desarrollo Institucional. En lo que es el ámbito del Consejo Municipal, le corresponde al Consejo Municipal aprobar los planes de desarrollo municipal concertados y el presupuesto participativo, aprobar, monitorear, controlar el plan de desarrollo institucional y el programa de inversiones, teniendo en cuenta los planes de desarrollo municipal concertados y sus presupuestos participativos. Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno local, aprobar el plan de acondicionamiento territorial a nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales, las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental declaradas conforme a ley. Aprueban el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo rural, el esquema de zonificación de las áreas urbanas, el plan de desarrollo de asentamientos humanos y demás planes específicos para la base del plan de acondicionamiento territorial. Aprobar el plan de desarrollo de capacidades, aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos en concordancia con el sistema de gestión ambiental nacional y regional. Son funciones, atribuciones que están vinculadas al desarrollo de sus localidades, revisten de tamaña importancia, por cuanto todas están vinculadas con el desarrollo de su localidad. Seguimos con las atribuciones, derechos y obligaciones funcionales de los consejeros regionales, proponer normas y acuerdos regionales, fiscalizar los actos de los órganos de dirección y de administración del gobierno regional u otros de interés general. Fiscalizar los actos de dirección y de administración del gobierno regional y otros de interés general. Entonces, vean cuán importante, o sea, no solamente tienen una función normativa, sino también una función de fiscalización. Lo que decíamos nosotros al momento de explicar la función
por antonomasia la función legislativa, que era legislar y fiscalizar. Ustedes también tienen, obviamente en el ámbito de su competencia, pero tienen esa competencia también, una función normativa, dictan sus propias normas, su documento de gestión, y también tienen una función de fiscalización de los actos de los órganos de gobierno, los órganos de dirección y administración del gobierno regional u otros de interés general. Ahora, ¿usted puede coordinar con Contraloría? Sí, también pueden coordinar. También pueden coordinar. O sea, las leyes no significa que hayan sido hechas para poder, digamos, actuar en contravención o invasión, o en todo caso, un término más apropiado, inmiscuirnos en competencias. No, también pueden, si ven alguna situación que sea necesaria la actividad de control, también se puede hacer a previa coordinación, por ejemplo. También, a través de los servicios de control. En la medida que se advierta una presunta irregularidad del gasto público, también puede intervenir Contraloría, sin perjuicio de la fiscalización que ustedes pueden hacer también, sin perjuicio. El ámbito de competencia lo determina la propia ley, no olvidemos. Integrar las comisiones extraordinarias, investigaciones o especiales, asistir a las sesiones del Consejo Regional y comisiones correspondientes con derecho a voz y voto, las demás que les sean asignadas por ley o por el Consejo Regional. Entonces vemos que tienen función normativa, como también funciones de fiscalización, que son muy importantes a nivel de Consejo Regional. A nivel de ley orgánica de municipalidades, atribuciones y obligaciones de los regidores, proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos, formular pedidos y mociones de orden del día, desempeñar por delegación las atribuciones políticas del alcalde, desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal, integrar, concurrir y participar en sesiones de comisión ordinarias y especiales que determine el reglamento interno y las reuniones de trabajo que determine o apruebe el Consejo Municipal. Mantener la comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a fin de informar al Consejo Municipal y proponer la solución de problemas. Miren, esto es importante porque lo que decimos al momento de iniciar la sesión, el primer vínculo político que tiene el ciudadano con el Estado es a través de las municipalidades. Es el primer vínculo. Es tu partida de nacimiento política del ciudadano con el Estado, a través de tu municipalidad. Porque muchas veces no recurrimos a las entidades del Estado, llámese por ejecutivo, por legislativo, por judicial. Entonces, pero con los que nunca te vas a poder vincular es con una municipalidad. Puede ser que nunca recurras a un ministerio, puede ser que nunca recurras al Poder Judicial, puede ser que nunca recurras al Poder Legislativo, pero al lugar que nunca vas a poder acudir es a una municipalidad. ¿Por qué razón? Por ejemplo, arbitrios. Todos los años tenemos que pagar arbitrios. Tenemos que pagar. Una vez al año tenemos que ir a la municipalidad a pagar los arbitrios. Queremos hacer una licencia. Vamos a la municipalidad para ver los trámites y solicitamos la licencia respectiva. Los jóvenes quieren casarse. Perfecto. Van a la municipalidad, revisen el texto único de procedimientos administrativos, el TUPA, en ese extremo, para ver cuáles son los requisitos que deben cumplir para que puedan contraer matrimonio en la vía civil. Entonces, es justamente este numeral 6, y obviamente hay muchas más normas en la ley orgánica de municipalidades, que regulan ese principio de inmediatez entre el ciudadano con la municipalidad. Entonces, como decimos en un momento, tú no tendrás vinculación con muchos aparatos del Estado, mucho poder del Estado, pero con el que jamás vas a poder desvincularte, aunque no quieras, es con la municipalidad. Entonces, es importantísimo justamente la inmediatez que existe en el gobierno municipal con el ciudadano, sin desmerecer el gobierno regional, solamente que es el inmediato, por instancia menor, es el inmediato a conocer los problemas, y a los problemas mayores, de mayor envergadura, obviamente son de competencia del gobierno regional, claro está. Entonces, miren lo importante que es precisamente a través de la función de fiscalización de los gobiernos regionales, como también de la función de fiscalización, como la inmediatez que estamos viendo en estas dos normativas, cómo se vincula el ciudadano con el aparato estatal, llámese gobiernos municipales o gobiernos regionales. Entonces, esto es muy interesante, muy importante. Bueno, y obviamente ustedes ya en la práctica lo van a desarrollar mucho más, ¿no? Mucho más en servicio a la comunidad. Bien, entonces, habiendo hecho esta explicación, vamos a hablar también de la Contraloría. Vamos a hablar de la Contraloría.
¿Por qué hemos considerado hablar de la Contraloría en esta charla, en esta reunión con ustedes? Porque es también importante que sepan cómo funciona la Contraloría, aprovechando en esta oportunidad que tenemos de de refrescar la memoria sobre la función del Estado, la separación de poder, la función administrativa, la función legislativa, la función jurisdiccional, los procedimientos que tiene el Estado o la función administrativa, las diversas funciones, los sistemas administrativos, los sistemas funcionales de administración pública, que se aplican en el ámbito también de los gobiernos regionales, como también en el ámbito de los gobiernos locales. Es importante también tomar en cuenta la función que tiene la Contraloría como una manera de coadyuvar al eficiente servicio público. No lo vemos con temor, al contrario, es una forma de coadyuvar, una forma de ayudar a una correcta prestación de servicios públicos. Porque así como hablamos de los procedimientos sancionadores, que son eminentemente garantistas, que no van a permitir el uso de arbitrariedad, la existencia de de los sistemas administrativos permite una correcta prestación de servicios públicos. Y en el caso de Contraloría, a través del control, vamos a permitir también que exista un correcto gasto público. Bueno, no significa que vamos a tener Contraloría detrás de nosotros, no significa eso. Una cosa es la gestión pública y otra cosa es control. Son cosas distintas. Pero es importante tener en cuenta porque la función de Contraloría es coadyuvar. Conforme vamos a ver precisamente con unos breves artículos que vamos a señalar de la Constitución Política. Hablamos que en la separación de poderes hay una separación clásica de los poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, pero también señalamos que en la doctrina constitucional moderna, las constituciones modernas también han creado organismos que no tienen ese poder, o no están considerados como poderes públicos, poderes del Estado, pero coadyuvan un servicio público. Ayudan, no siendo poderes, pero ayudan a un servicio público, ayudan a la prestación de servicios públicos, a la satisfacción de interés general. Entonces, ahí tenemos a los organismos constitucionalmente autónomos. Tenemos Fiscalía, tenemos Defensoría del Pueblo, tenemos el PCR, tenemos Contraloría, entre otros. ¿Y qué es la Contraloría? El artículo 82 de la Constitución Política establece que la Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de derecho público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Entonces, tiene autonomía constitucional de acuerdo a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, y hemos visto que existen sistemas administrativos, uno de ellos es el control, y Contraloría es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, y lo que hace es supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto público, las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. Entonces, la principal función es supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control, obviamente vinculados al correcto gasto público, al gasto público. Entonces, esa es la función de Contraloría, esa es la función para el Sistema Nacional de Control, como también de la Contraloría en su condición de ente rector. Tenemos la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, la ley 27785, y veamos, en el ámbito de aplicación, todas las entidades públicas, en su mayoría, todas, están dentro del ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Control. Incluso en aquellas actividades particulares, privadas, en la medida que tenga participación el Estado, también va a intervenir Contraloría. También. Entonces, dado que estamos en una charla, en una exposición ante autoridades regionales y locales, tenemos que el artículo 3 de nuestra ley orgánica establece que las normas contenidas en esta ley y aquellas que emita la Contraloría General de la República en su condición de ente rector, claro está, son aplicables a todas las entidades sujetas a control por el sistema, a todas, independientemente del régimen legal o fuente de financiamiento bajo el cual operen, independientemente del régimen legal, o incluso contractual o laboral. Por ejemplo, yo soy personal CAS, yo soy 728, yo soy tercero o servicios, digamos, como se decían antes, servicios no personales o terceros, y no se me va a aplicar a mí. No, todos comprenden, están comprendidos en el sistema de control. Para el sistema de control,
cualquier servidor público, al margen de su condición laboral o contractual que tenga, son servidores públicos. ¿Por qué? Porque es irrelevante, no tiene mucha trascendencia que yo sea CAS, que sea 728, que sea CAP, que sea Servir, que 276, que sea, digamos, tercero o locador. No es irrelevante, porque eso has hecho función pública, y si tu función ha dado lugar a un ineficiente gasto público o que hay incluso un perjuicio público de intereses de presupuesto, un perjuicio económico al Estado, al margen de la condición laboral que tenga, eso es irrelevante, porque lo que ve Contraloría a través del sistema de control es precisamente la legalidad del gasto público, el correcto gasto público, al margen de la condición laboral que tenga. Por eso es que la ley, la siguiente nos señala que al margen de la condición laboral es aplicable la ley de sistema de control y las normas que tiene Contraloría. Entonces, entre ellos tenemos los gobiernos regionales y locales, instituciones e empresas pertenecientes a los mismos por los recursos y bienes materiales de su participación accionaria. Es decir, directamente a los gobiernos regionales y locales, instituciones y empresas pertenecientes a estas, en la medida de los recursos y bienes que sean de su participación. En la medida que sean de su participación. Sobre eso, si tienen una actividad empresarial, digamos una empresa municipal, sobre la parte que le corresponde a la entidad pública. Sobre ello va a accionar a través del servicio de control la Contraloría. ¿Qué es el control gubernamental? Consiste en la supervisión, vigilancia, verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en que atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia, economía, en el uso y destino de recursos y bienes del Estado, así como de cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de la política y planes de acción, preparando los sistemas de administración, gerencia y control con los fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. Entonces, la acción de control es una supervisión, una vigilancia, una verificación de actos y resultados de la gestión pública. Entonces, eso es un servicio de control, es el control gubernamental. Entonces, ¿para qué? Con fines de mejoramiento a través de la adopción de medidas preventivas y correctivas pertinentes. Por eso que los informes de control, los órganos que forman parte del sistema de control, hacen recomendaciones a los titulares y a los que están a cargo de la gestión de la entidad, pero le hacen unas recomendaciones. Ahora, usted dirá, pero si son recomendaciones no se pueden cumplir o no se deberán cumplir. Sí se puede cumplir, porque son recomendaciones que son hechas dentro del marco de competencia de la Contraloría y como tal establecen situaciones que deben ser implementadas conforme a la directiva que también ha emanado de Contraloría. Entonces, sí, por más que sean recomendaciones, sí se deben implementar y también existe un seguimiento por parte de los órganos de control a fin de verificar la implementación. Ahora, ¿esto limita la discrecionalidad en gestión? No limita porque ha sido justamente comprendida en un informe de control con una finalidad de mejorar el servicio público. Entonces, no es su función inmiscuirse ni tampoco limitarle discrecionalidad, en lo absoluto. En absoluto, la finalidad del servicio, conforme estamos viendo, es mejorar los servicios a través de acciones preventivas y correctivas pertinentes. Entonces, esa es la función del control gubernamental. El control es interno y externo. Interno cuando es desarrollado por las propias unidades orgánicas de la entidad, y es externo cuando es desarrollado por los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control, ya sea Contraloría directamente, ya sea los órganos de control institucional, conocidos como el OSI, o también de sociedades de auditorías que se incorporan al sistema previo concurso público. La acción de control es la herramienta esencial del sistema, por la cual el personal técnico de sus órganos conformantes, mediante la aplicación de normas, procedimientos, principios que regulan el control gubernamental, efectúan la verificación y evaluación objetiva y sistemática de los actos y resultados producidos por la entidad en la gestión y la ejecución de los recursos, bienes y operaciones institucionales. Entonces, es un procedimiento, conforme estamos viendo, es una herramienta, pero que a su vez está regulada por normas, aplicación de normas, procedimientos y principios. Por lo tanto, un informe de control, una acción de control no es una acción
deliberada, sino que es una acción normada, una acción que está reglamentada y que se basa en normas, procedimientos y, sobre todo, principios. Como quiera que es parte de la administración pública, también las acciones de control se basan en principios y están reguladas precisamente en nuestra Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, como también en las normativas que ha dictado la Contraloría General de la República como ente rector. Y claro, está partiendo del bloque constitucional que nace en el artículo 82 de la Constitución Política del Estado. Como consecuencia de la acción de control se emiten los informes correspondientes, los mismos que se formulan para el mejoramiento de la gestión de la entidad, incluyendo señalamientos de responsabilidades que en su caso se hubieran identificado. Los resultados se ponen al titular de la entidad, salvo que se encuentre comprendida como presunta responsabilidad civil y o penal. Entonces, la finalidad, señores, no es otra que mejorar la gestión de la entidad. La finalidad de un informe de control es justamente mejorar la gestión de la entidad y también, de ser el caso, se va a señalar las responsabilidades. Ahora, en virtud del principio de autonomía de responsabilidades, tenemos pues que un hecho o una omisión puede dar luego una responsabilidad administrativa, una responsabilidad penal o una responsabilidad civil. En primer orden, responsabilidad administrativa, porque bueno, es lo que nos compete a nosotros como órganos administrativos, cuando se advierte el incumplimiento de normas de carácter administrativo que puede llevar a infracciones administrativas o también acciones disciplinarias dependiendo de la competencia, la naturaleza de la infracción que se haya cometido. También una acción o una omisión puede generar una responsabilidad civil en la medida que ocasiona un perjuicio económico y también que ese mismo hecho puede generar una responsabilidad penal. Entonces, un hecho en virtud del principio de autonomía y responsabilidades puede dar lugar a la apertura e imposición de responsabilidades tanto administrativas, civiles, como también penales. Esto dependerá del análisis que haga el órgano de control o el órgano que conforme el Sistema Nacional de Control. Entonces, y en base a los principios, procedimientos que regula la propia Contraloría General de la República al momento de dictar o regular los servicios de control. Entonces, esto es importante, señores, que lo tengan en cuenta porque cuando hablamos del servicio de control, la acción de control, el informe de control, vemos que se emite para mejorar precisamente la gestión de la entidad. No es la finalidad causar perjuicios, molestias, incomodidades. Es justamente contribuir con el Estado a fin de proporcionar servicios públicos eficientes, eficaces, a través de servicios de control. Y esto lo hacemos porque así lo establece la Constitución Política, porque también el propio sistema normativo y las buenas prácticas también lo mandan así. Conforme señalamos hace un momento, ¿no? Cuando decíamos que la ciudad más limpia no es la que se barre más, sino la que menos se ensucia. Igual, si tenemos un sistema político, si tenemos entidades públicas que funcionan bien, pues no hay por qué tener un cierto temor a los diversos sistemas administrativos, sistema de presupuestos, sistema de contabilidad, sistema de procuraduría, o de defensa jurídica del Estado, o sistema de control. Todos los sistemas, señores, tienen una finalidad, coadyuvar a un eficiente servicio público. Todos los sistemas administrativos tienen esa finalidad. Entonces, veámoslo de esa manera positiva. Y los procedimientos se dan para el cumplimiento de esa finalidad, para garantizar precisamente que se cumplan los servicios, que se cumplan las funciones que nos da la Constitución y las leyes orgánicas respectivas. Ahora, ¿qué es la Contraloría? Es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, dotado de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, que tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de los valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como contribuir con los poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social. No puede ejercer atribuciones o funciones distintas a las establecidas en la Constitución Política, en la ley, las disposiciones reglamentarias y las normas técnicas especializadas que emita en uso de sus atribuciones. Entonces, la Contraloría, como ente rector de un sistema administrativo que es el sistema de control, es el ente técnico rector, dotado de autonomía constitucional, conforme señalamos en el artículo 82 de la Constitución Política. Sus acciones
se enmarcan en la constitucionalidad, en la legalidad, y como tal, tiene pues una finalidad de dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental a fin de fortalecer y transparentar la gestión de las entidades. Entonces, es la finalidad del Estado, es la finalidad de la Contraloría que a través del control de legalidad del gasto público se haga más transparente una gestión pública. Entonces, esto también es una forma también de coadyuvar a un eficiente servicio público como sistema administrativo que regula la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Otro aspecto importante también es que el carácter de revisión de oficio de los informes de control. El artículo 24 de esta ley es también interesante señalar, y con esto ya concluimos para no cansarnos mucho. El informe de control emitido por el sistema constituye un acto de administración interna de los órganos conformantes de este y puede ser revisado de oficio por la Contraloría, quien podrá disponer su reformulación cuando su elaboración no se haya sujetado a la normativa de control, dando las instrucciones precisas para superar las deficiencias sin perjuicio de la adopción de las medidas correctivas que correspondan. Veamos por partes. Primero, los informes que emiten los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control son actos de administración interna. No resuelven, no deciden, no sancionan, son actos de administración. Su finalidad es contribuir al eficiente servicio o activar el servicio público. Son actos de administración que están conceptuados, definidos por la ley orgánica, la ley del procedimiento administrativo general. Entonces, como no son actos administrativos, sino actos de administración, no resuelven, no sancionan, no limitan derechos, solamente recomiendan. Ahora, como señalamos hace un momento, la recomendación tampoco significa que va a ser algo lírico. La recomendación se tiene que implementar y está a cargo del órgano de control, y las entidades se encuentran obligadas a implementar los servicios de control porque ha sido dictada por un órgano que tiene competencia constitucional como también a nivel nacional, y está regulada su competencia en la ley orgánica del Sistema Nacional de Control, ya debemos señalar, la ley 27785. Más aún, porque a nivel procesal penal tenemos que señalar que el informe de los órganos de control constituye pericia especializada. Es decir, un informe de control, en la medida que ha sido dictado y emana de un órgano multidisciplinario, conformada por profesionales de diversa nacionalidad y en función al servicio de control que se ha llevado a cabo, ingenieros, contadores, economistas, médicos, abogados, en fin, de acuerdo al Código Procesal Penal, tienen la categoría de pericia especializada. Entonces, es importante tener en cuenta, porque un informe de control puede coadyuvar y ayuda a un eficiente servicio público, ayuda a la transparencia en el gasto público. Y esto es importante tomar en cuenta. Entonces, son actos de administración interna y esto puede ser revisado de oficio por la Contraloría. O sea, no es que sea revisado porque lo solicite una persona en particular. Esta persona podrá denunciar, podrá cuestionar la razonabilidad a la cual se ha sujetado un informe de control, lo puede hacer, es su derecho, y dependiendo de la Contraloría, en su competencia, este puede disponer de oficio que se reformule, Pero repetimos, es revisado de oficio por la Contraloría. La Contraloría es la que dispone de su revisión. Ahora, la Contraloría también dispone la reformulación cuando en su elaboración no se ha sujetado a la normativa en control, y para tal efecto dará las instrucciones precisas para superar esa deficiencia sin perjuicio de la adopción de medidas correctivas. Es decir, en la medida que se pueda mejorar, se pueda corregir, como toda actuación administrativa se puede también disponer de medidas correctivas inmediatas, eficientes, por parte de la Contraloría. Bien, señores, no los quiero cansar mucho. Este es un tema bastante amplio, bastante interesante, pero también complejo, porque estamos hablando de funciones estatales, funciones de los regidores y consejeros municipales, pero hemos querido también tocar temas a fin de que podamos entender la naturaleza de la gestión administrativa, la función administrativa, los sistemas que conforman la administración pública, la forma como se utiliza la potestad administrativa de las competencias, en fin. Entonces, hemos querido también finalizar